¿Tienes problemas legales y no tienes recursos? No te vayas y escucha Defensoría Contigo, el programa donde te diremos qué puedes o debes hacer para proteger tus derechos. ¡Comenzamos! Bienvenidas y bienvenidos a Defensoría Contigo, el programa que te acerca a la justicia en Coahuila. Como ciudadanos, todos merecemos conocer nuestros derechos y esa es precisamente nuestra misión. Cada lunes de 10:30 a 11 de la mañana conversaremos con abogados, defensores públicos sobre temas civiles, familiares, mercantiles y penales en un lenguaje sencillo. Recuerda que la Defensoría Pública está para servirte en todo el estado. Contamos con oficinas en Acuña, Monclova, Piedras Negras, Parras de la Fuente, Sabinas, Saltillo, San Pedro y Torreón. Empezamos. El día de hoy nos acompaña el licenciado José Guillermo Gómez González, defensor público de la Unidad de Defensa Penal de Torreón, y hablaremos sobre delitos y denuncias, cómo iniciar un proceso legal. Pues bueno, vamos a aprender mucho el día de hoy con el licenciado. Buenos días, licenciado José Guillermo. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Primero, defínenos qué son los delitos. Ok, la definición que obra dentro de nuestro código, la palabra delitos viene a ser una conducta típica antijurídica culpable que se le atribuye una pena. En palabras sencillas para la gente es una conducta que el legislador ha encuadrado para un delito. Esta conducta puede ser por acción o puede ser también por omisión. A un ejemplo vamos de una conducta de acción, puede ser por ejemplo un robo, cuando la persona tiene la intención de hacer el robo. Un ejemplo de algún delito por omisión puede ser, no sé, algún salvavidas que esté a cargo de una alberca, de que pues él no haga su trabajo y la persona a la que él estaba cuidando, a las personas que estaban cuidando, puede fallecer. Esa sería un delito por omisión. Las conductas son por acción, pueden ser de forma dolosa o de forma culposa. En palabras sencillas, la acción dolosa es cuando la persona tiene la intención de cometer el resultado. La cuestión culposa es cuando la persona no tiene la intención de llegar al resultado. Por ejemplo, bueno, ya tenemos el ejemplo de lo que es el robo, que es una acción dolosa porque tienes la intención de llegar. Sí, nadie va a robar como por error. Por error, ¿verdad? Nadie se metió, me metí a una casa y no sabía que me estaba llevando las cosas. Pero sí, a lo mejor el que nos platicabas del salvavidas, pues sí se pudo haber distraído, pero no tenía la intención de que se ahogara un niño que estaba a su cuidado, por ejemplo. Sí, por ejemplo, ahí sí sería una conducta por omisión. En cuanto a un delito por culpas, es muy básico, por ejemplo, un choque. La persona no tiene la intención de dañar o de chocar, sino que es por no prever un cuidado al ir manejando, se obtiene el resultado como el delito, que es unos daños. Ok, ahora, ¿es lo mismo un delito y una falta administrativa? No es lo mismo. El delito está establecido por el legislador en un código penal. El código penal abarca ya sea estatal o nacional. La falta administrativa es la violación de una infracción que está dentro del reglamento municipal. En sí la diferencia es un delito puede ser una conducta, digámoslo en palabras sencillas y entendibles, es una conducta grave. La falta administrativa también es una conducta que está establecida en el reglamento, no es tan grave, pero sí está sancionada por un reglamento municipal. ¿Y por una falta administrativa podemos ir a la cárcel? Sí se puede hacer la detención de una persona. Una de las sanciones que puede tener es incluso un arresto. La cuestión administrativa también se ve en detenciones de las personas. Ok, muy bien. ¿Qué autoridad conoce de una falta administrativa? La falta administrativa, en el entendido de que es un reglamento municipal, lo abarca un tribunal, pero del ámbito municipal. Tendríamos de que aquí, por ejemplo, estamos en la ciudad de Torreón, tenemos unos tribunales municipales, que eso es lo que abarca. En sí, la falta administrativa se ve ante un juez civil, que es el que califica
antes se conocía como juez calificador, ahora tiene el juez civil, que es la persona que ve este tipo de faltas administrativas. Ok, muy bien. ¿Y qué autoridad conoce de un delito? Los delitos estos, en primer término, quien conoce de un delito es el Ministerio Público. Uh-huh. Ya después el Ministerio Público, ya cuando tiene la integración del expediente, de la carpeta de investigación, ahora ya la pasa a una sede que se llama un juzgado de primera instancia. Este ya depende del Poder Judicial, ya sea Poder Judicial del Estado o Poder Judicial de la Federación. Esa es la principal de las diferencias, de que una lo ve un tribunal municipal, son sanciones municipales, y lo otro ya es unas sanciones que depende de un código que los ve ya ahora sí un poder judicial. Ok, vamos a suponer, bueno, ojalá no nos suceda, pero siempre hay que estar muy bien informados. ¿Qué puedo hacer si soy víctima de un delito? Ok, lo que se puede hacer son dos cosas. Una es de cuando hay un caso de urgencia que al momento se te está cometiendo el delito. Lo importante es primero es salvaguardarte tu integridad, no no arriesgar tu integridad a tratar de defender, sino ir con la autoridad más cercana, la autoridad policial más cercana, para que ellos puedan hacer ahora sí que el aseguramiento o te puedan dar contención. Después de ahí, lo que se puede hacer cuando no es al momento que se está cometiendo el delito es acercarse a una fiscalía a presentar una denuncia para que la fiscalía inicie el procedimiento. Ok, hay que primero, pues como bien dices, preservar nuestra seguridad, ¿verdad? Sí, alejarnos del peligro, no hacernos los valientes, ni querernos hacer los especialistas, sino alejarnos del peligro y buscar la ayuda correspondiente. Sí, claro, porque como seres o personas, pues a veces sí no estamos capacitados para poder defendernos o repeler algún tipo de agresión que estemos viviendo al momento. Ok, muy bien. Y bueno, pues también a lo mejor guardar todas las pruebas que podamos tener, ¿verdad? Sí, así es. También es eso, guardar todas las evidencias que puedas tener, pruebas. Ahora sí que sería un poco arriesgado decirme piensa frío, pero sería lo ideal, ver quién te está viendo, si hay cámaras, para empezar a buscar testigos o pruebas de acreditar lo que vas a ir a denunciar. Muy bien. ¿Y qué es una denuncia? La denuncia es hacerle del conocimiento a la autoridad correspondiente de que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. Ya habíamos hablado del significado de la palabra delito. Es eso, hacerle del conocimiento a la autoridad, ya sea, por ejemplo, estábamos viendo un caso de manera urgente. Si tú ves que se está cometiendo un delito o percibes tú que se está ante la comisión de un hecho que puede ser algún robo, igual tú, aunque no tengas la calidad de víctima, tienes la posibilidad de acercarte a una autoridad policial o alguna dependencia para hacerles del conocimiento ahí de que se está cometiendo un hecho. Ya si en esa cuestión ya sería que des tú cómo, cuándo y dónde sucedieron los hechos, para que le des mayor panorama a la persona para que realice la investigación. Esa es la denuncia en sí. La denuncia es decirle qué pasó, cuándo, cómo y dónde. Ok, vamos a suponer que yo soy una vecina hoy que precisamente estamos conmemorando el Día en contra de la Violencia hacia la Mujer. Vamos a suponer que yo soy una vecina y escucho a mi vecina gritar, como que se escuchan golpes, y yo sospecho que hay ahí violencia familiar. Aunque no soy la víctima directa, ¿puedo hacer algo sin ponerme en riesgo? ¿Puedo hacer algo por mi vecina? Sí, claro, lo ideal sería marcar al 911 a los números de emergencia y hacer del conocimiento de lo que tú estás percibiendo a través de tus sentidos, dónde estás, por qué lo estás escuchando, si tienes alguna información que puedas agregar. Pero lo ideal es eso, marcarle a la autoridad más cercana, al número de emergencias, para que ellos sean los que lleguen al lugar, hagan la valoración si se está cometiendo un hecho o no. También pueden ser denuncias anónimas, por ejemplo, pasa muy seguido en los delitos de narcóticos, donde hay una persona que me ofreció, no quiero decir mi nombre, y se los hace del conocimiento a través de una denuncia anónima. Entonces los elementos de la Corporación de Seguridad ya hacen la investigación. Ok, es importante, ¿verdad? Saber que podemos hablar, aunque no seamos, digamos, la víctima directa, y también si
si somos la víctima directa, podemos hacerlo de manera anónima, ¿verdad? ¿Dónde puedo interponer una denuncia? Ok, como ya lo mencioné, lo ideal es si al momento te estás percatando del hecho ante el número de emergencias. Si ya con posterioridad te das cuenta de que fuiste víctima, lo ideal es acercarte a una fiscalía. Existe una unidad de atención temprana o receptora de denuncias, donde ahí ya te levantan la denuncia, ahí ya tú dices cómo, cuándo y dónde sucedieron los hechos, quién pudiste ver que fue testigo de los hechos, qué pruebas puedes establecer o puedes de una vez empezar a aportarle al Ministerio Público para que empiece la investigación. La unidad es receptora de denuncias, coloquialmente así se le conoce, ya esa te turnaría alguna agencia especializada, ya que existen diversas mesas donde están especializadas a la investigación del delito por el cual está siendo víctima. Ok, y bueno, tú, licenciado, ¿nos recomiendas siempre poner una denuncia ante un caso que veamos, o si somos víctimas de algún delito, siempre nos recomiendas hacer una denuncia? Sí, claro, le sirve para dejar un antecedente y si el caso es muy grave, pues ya para que se inicie la investigación, se haga la sanción correspondiente y sobre todo si sufriste un daño o una afectación en algún bien o en tu persona, pues que se te repare ese daño. Ok, ¿y cuándo inicia un proceso penal? El proceso penal inicia desde que se tiene conocimiento del hecho. Desde ahí ya se está iniciando un procedimiento penal. Desde el hecho de que tú denuncias, ya sea de forma anónima ante un policía que va pasando, desde ahí ya se está iniciando un proceso. Esto es cuando se hace la denuncia ante una autoridad que puede ser policíaca. Esta autoridad policíaca se la tiene que hacer de inmediato el conocimiento al Ministerio Público. También se da desde que se le hace el conocimiento al Ministerio Público del hecho que se presenta la denuncia. Desde ahí empieza ya a iniciar, vaya la redundancia, el proceso penal. Ese es el momento donde cual inicia el proceso penal. Pues sí, ese es el momento donde se inicia. Digamos que es cuando una autoridad se da cuenta o es enterada del hecho, ¿verdad? Sí, es así. Cuando una autoridad se da cuenta y se les hace el conocimiento del hecho, desde ahí inicia porque esa autoridad tiene que corroborar la información que tú estás dando. Si yo soy víctima de algún delito y lo publico en redes, ahí no empieza el proceso penal. No empezaría ahí porque no sería la autoridad competente para conocerlo. Claro está, si hay alguna página de internet o alguna red social donde se pueda hacer denuncias, pues creo que sí se debe de iniciar desde ahí, pero el hecho de hacerlo desde mi plataforma de Facebook, hago una denuncia pública, no inicia ahí, sino se tiene que hacer del conocimiento a la autoridad correspondiente. Bien, ¿cuáles son las etapas del proceso penal? Las etapas, me gusta a mí explicarlo de una forma sencilla, que son 3 escalones. El primero se llama etapa inicial, que es donde tú le haces el conocimiento al Ministerio Público del hecho que viviste, el cual ya el Ministerio Público empieza a recabar pruebas para corroborar la información que tú dices. Ahí el Ministerio Público puede hacer 3 cosas, que es que puede archivar el proceso. ¿Por qué? Porque a lo mejor no es tan corroborada la información o lo que tú dices no hay pruebas suficientes. Ese se puede archivar temporalmente el proceso. Ya cuando se tiene que la información es suficiente y puede existir la probabilidad de que el hecho que se le haya dicho al Ministerio Público pasó, ahora sí ya pasa a la etapa con el juez de control. En esta etapa se inicia igualmente con una audiencia donde se le hace el conocimiento a la persona acusada o la imputada, que el nombre correcto es persona imputada, de el que se le está investigando por el delito. Esta etapa inicial sirve para buscar pruebas, ya sea el Ministerio Público, aparte de las que ya buscó el Ministerio Público desde que se le presentó la denuncia. El juez abre un plazo que se le llama plazo de investigación complementaria. Este plazo le sirve al Ministerio Público y a la defensa. Entonces, en palabras sencillas, el primer escalón es buscar pruebas, tanto defensa o el Ministerio Público y la asesoría jurídica. Después sigue la etapa intermedia, que me gusta explicarlo en palabras sencillas, es un tamiz,
¿Qué pasa? De las pruebas que ya conseguimos en la etapa inicial, brincan a la etapa intermedia, donde se hace un tamiz de cuáles pruebas pasarían a la etapa de juicio. En la etapa de juicio ya es donde un juez valora las pruebas que se consiguieron en el primer escalón, que pasaron el segundo escalón, donde ya la persona ya se le puede declarar o culpable o inocente. Este proceso penal, los 3 escalones, la persona lo puede seguir a través de medidas cautelares. Las medidas cautelares, en palabras sencillas, son condiciones que tiene que seguir la persona mientras está el proceso de los 3 escalones. La más sencilla es de ir a firmar ante la unidad de medidas cautelares o ante la dependencia que designe el juez de control. La más grave, por así decirlo, sería la prisión preventiva. Ese es en sí, en palabras sencillas, lo que es un proceso penal. Excelente, bueno, pues ahí está muy interesante, ¿verdad? Y la última sería ya la sentencia. Sí, la sentencia, que es donde el juez ya decide si no decide, sino valora a través de las pruebas que aporten tanto la defensa, el Ministerio Público y asesoría jurídica, de quién se acerca más a la verdad de los hechos, porque en sí no puede ser el juez testigo ni va a saber porque no estuvo al momento de los hechos, sino cada persona va a tener su punto de vista, lo cual va a tener un plazo de investigación para acreditar con pruebas cuál de las versiones se acerca más a la verdad de cómo sucedieron los hechos. Y bueno, ya entrando en esto, ¿cómo se concluye un proceso penal? ¿Cuáles son las formas en las que puede concluir? El proceso penal, la etapa final es la etapa de juicio. Con una sentencia se declara culpable o inocente. Esa es la finalidad del proceso. Pero también existen formas de concluirlo sin tener que llegar hasta ese tercer escalón. Uno sería un acuerdo reparatorio, que quiere decir que las dos partes, tanto la víctima o la persona que cometió el hecho, llegan a un acuerdo, se le restituye o se le sanea el daño ocasionado por el hecho que se le acusa y se concluye el proceso. Otro es una suspensión condicional del proceso. Eso es de que no se concluye con el acuerdo, sino que tienen que cumplir unas condiciones la persona a la que se le atribuye el hecho. Ya cumplidas con esas condiciones, ya se concluye el proceso. O sea, la diferencia entre un acuerdo reparatorio y la suspensión es de que el acuerdo reparatorio lo concluye. La suspensión, como dice el nombre, suspende el proceso durante cierto tiempo para que la persona cumpla unas condiciones en libertad, y si no las cumple, se vuelve a regresar el proceso a la etapa en la que se tuvo. También existe otra figura que se llama procedimiento abreviado. Esto es más común, se ve en las películas de Estados Unidos, donde la persona acepta la responsabilidad del hecho, pero siempre y cuando se negocie una pena menor y una reparación del daño. Esto puede ser benéfico para la persona que cometió el hecho, ya que la pena que puede llegar a obtener en un juicio, que es el tercer escalón, puede ser más de la que le puedan ofrecer o de la que puedan pactar en el procedimiento abreviado. A veces hay procesos que sí tardan más tiempo del que puede llegar en el procedimiento abreviado. Y la última, como ya lo establecí, es el juicio oral. Cualquiera de estas formas es para no llegar al tercer escalón, que es la etapa de juicio. De juicio. Es cuando dicen en las noticias o en las películas, se declaró culpable y ya no fue a juicio. Sí, ¿verdad? Sí, es eso. Es eso. Lo que se busca con esto es no desgastar a las partes en llegar a una audiencia de juicio oral, sino concluirlo antes de tiempo. La persona acepta su responsabilidad, se negocia una pena. La pena se negocia en virtud, pues puede ser de varios factores, puede ser de que hay una reparación del daño, se le reduce la pena y pues hay penas que pueden alcanzar beneficios. ¿Qué es un beneficio que puede alcanzar? Que la pena la cumpla en libertad. Claro está, también en la etapa de juicio oral se puede llegar a este acuerdo, pero pues tendrías que esperar al tercer escalón, que es la etapa de juicio, donde te declaren culpable, y ahora sí ya acogerte a un beneficio para que puedas cumplir tu pena en libertad, siempre y cuando cumplas también unas condiciones en libertad. No es tan simple de que sale, no, la persona tiene que cumplir una serie de condiciones. A veces sí se opta por el procedimiento abreviado para no alargar el proceso a una etapa de juicio oral donde por estrategia de defensa lo que se pretende es una sentencia reducida y que la pueda cumplir en libertad. Y en cuanto a la reparación del daño, ¿qué podemos ver ahí? ¿Qué acciones se pueden implementar? Ok, por ejemplo, en un ejemplo por el delito de robo,
Si a mí me roban, no sé, una computadora, una reparación sería el valor de la computadora. Uh-huh. Ese sería una reparación del daño. Okay. Ese sería un acuerdo reparatorio, sería, ¿sabes qué? Te pago el valor de la computadora que dices que robé, por lo tanto ya el daño que te había ocasionado con la conducta ya se sanó y por eso se llega a ese acuerdo. Ok, y ahora, ¿cuáles son las dudas más frecuentes con las que llega la población con ustedes en la Defensoría? ¿Cuáles son las cuestiones penales más comunes o las dudas más comunes que le pudieran servir a nuestra audiencia? Las dudas más comunes como defensor público es de que si la persona si se queda detenida y es culpable. Esa es una duda muy común. Lo que comentamos ahí, como te lo comento, son medidas cautelares que se siguen durante el proceso, que a lo mejor a la persona en este momento se le puso la medida cautelar de prisión y la gente cree porque se quedó detenido ya es culpable. Uh-huh. O también nos llegan muchas preguntas de ¿y qué hago si no tengo para reparar el daño? Pues, ¿qué se puede hacer ahí? Un planteamiento de una reparación del daño diferida, que sea un pago inicial y lo demás en parcialidades. También nos llegan muchas dudas de que la persona, si está detenida, ¿cómo puede hacer para salirle? Para que pueda salir del proceso, ya es donde le demos las opciones, que es, se puede hacer un acuerdo reparatorio, una suspensión, un procedimiento abreviado o irnos a la etapa de juicio. La duda común también es, ¿qué es el proceso? ¿Cómo es? ¿Qué etapas tiene? Y sí tratamos de ahí en la institución de explicarles en un lenguaje sencillo, entendible, para que ellos se vayan con que tienen un plazo donde pueden aportar pruebas, donde pueden concluir el proceso sin llegar a una etapa de juicio y pues también el hecho de que no tengan los recursos, porque en Defensoría Pública son para las personas que no tienen los recursos para pagar un abogado de paga, pues ahí es donde ya vemos la cuestión de un acuerdo reparatorio diferido o la forma de concluir el proceso sin llegar a una etapa de juicio. Las dudas también es de que por qué se queda detenido y ese tipo de cuestiones. Entonces, si está detenido no es culpable, ¿cómo se le podría nombrar a la persona que está detenida? Sujeta a un proceso. Sujeta a un proceso penal. A un proceso penal. Ya hasta que sea declarado culpable por un juez, ya sea en la etapa de juicio o en el procedimiento abreviado, va a ser inocente la persona. Durante todo el proceso, durante los 3 escalones, es inocente la persona. Hasta que se demuestre lo contrario, como lo vemos también en la tele y en las noticias. ¿Qué podemos hacer nosotros si nos llega una denuncia, ya sea a nuestro nombre o al nombre de un familiar? ¿Qué podemos hacer como familiares? ¿A dónde nos dirigimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con ese familiar? Lo primero es acercarse a alguna persona de su confianza que tenga conocimientos en derecho. Ya si no están conformes con la información que le des, acercarse a la Defensoría Pública. Ahí ya les brindamos la asesoría que se puede hacer, le hacemos del conocimiento dentro de nuestros alcances. Si es en el Ministerio Público, damos el acompañamiento en la entrevista para saber cómo, cuándo y dónde se le acusa a la persona, si la persona tiene pruebas de que los hechos no pasaron así, pero siempre es acercarse a alguna persona que tenga conocimientos en derecho para que le expliquen primero cómo es el proceso y qué se puede hacer si las cosas no fueron como le están diciendo que fue. Ok, muy bien. Pues la verdad es que nos has dado mucha información muy valiosa, porque lo cierto es que en una cuestión así, pues como bien dices, no sabemos exactamente qué hacer, y si no estudiamos derecho, pues a veces no sabemos si voy a la fiscalía o voy a no sé qué. Incluso a veces podemos no saber que estamos cometiendo un delito, ¿verdad? Antes de venir a la entrevista estaba yo revisando que, por ejemplo, el manejar en estado de ebriedad es un delito, sí, ¿verdad? Y mucha gente no lo sabe. Entonces, ¿podemos estar cometiendo un delito sin saberlo también, licenciado? Sí, así es. Como les expliqué en el inicio, hay delitos que es por omisiones y otra es porque tú no tienes la intención de llegar a un resultado, pero no haces tú o no prevés tú que tus acciones pueden constituir un delito. Si el desconocimiento de la ley o que es un delito no te exime de la responsabilidad que puedes llegar a tener por la comisión de ese delito.
Sí, qué bueno que exista la ley, ¿verdad? Porque hay mucha gente que puede decir, bueno, yo no sabía que estaba, pues, ¿qué crees? Aquí están los abogados para decirnos que sí estabas cometiendo un delito. Bueno, pues agradecemos mucho al licenciado José Guillermo Gómez González, defensor público de la Unidad de Defensa Penal de Torreón. Llegamos al final de Defensoría Contigo. Esperamos que la información compartida hoy haya sido útil para ti y tu familia. No olvides que tienes derecho a una defensa legal, digna y gratuita. Si tienes dudas o necesitas asesoría, busca la oficina de la Defensoría Pública más cercana. Estamos para servirte en Acuña, Monclova, Piedras Negras, Parras de la Fuente, Sabinas, Saltillo, San Pedro y Torreón. Te esperamos el próximo lunes en punto de las 10:30 de la mañana con un nuevo tema de interés ciudadano. Hasta entonces. Defensoría Contigo te espera en su próxima emisión para seguir asesorándote sobre lo que puedes o debes hacer para proteger tus derechos. Hasta la próxima.